Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. Aspectos bibliográficos. César Vallejo es un reconocido poeta peruano que se formó en diversos ámbitos tecnológicos, empresariales, universitarios. Acá se puede resaltar el valor de la superación que le impulsó a enfrentar las dificultades y a desarrollar una visión internacional. También reflexiona sobre la influencia y el legado de César Vallejo en la literatura y en la sociedad. César Vallejo, fuera de ser poeta, tuvo lecciones de vida que le enseñaron todo lo que tenía que ver con tecnología, minería industrial y agraria. Además viajó como Chuco, alejándose así de su más amada ciudad de nacimiento, Santiago de Chuco. Aunque en realidad fue acompañado de su hermano mayor, los recuerdos siempre persistían en él. Lo que debía saber es que ahí le esperaba una mejor calidad de vida. De todo esto, lo más destacable es la influencia del entorno empresarial tecnológico de su época y universitaria, que asimiló con fuerza. Así logró una visión internacional, con la obra conocida de Ciro Alegría, titulada como el César Vallejo que yo conocí. César Vallejo es un ilustre personaje reconocido por sus obras y poemas debido a la gran dedicación que él colocó desde muy joven en sus inicios como universitario. En conclusión, César Vallejo es un destacado poeta peruano que supo plasmar en sus versos su experiencia personal, social y política. Se ha resultado en la influencia que tuvo el entorno tecnológico, empresarial y universitario en su formación y visión internacional. Se enfatizó bastante el valor de la superación que lo caracterizó y lo convierte en un ejemplo de lucha ante las adversidades. Se ha reconocido su aporte a la literatura universal y su vigencia en la actualidad. Ahora vamos a hablar del emprendimiento cultural. En general, la investigación sobre el emprendimiento se ha centrado en tres enfoques principales. Enfoques económicos, en los que se incluyen aspectos de racionalidad económica en el proceso de creación de empresas y capital empresarial. Puede influirse en la función de producción y implica buscar datos concretos de estudios económicos, casos prácticos y entrevistas con emprendedores. Rescatamos estos tres puntos importantes. Los estudios empresariales se centran en tres principales enfoques económicos: diversidad cultural y negocios también. Al estudiar la diversidad cultural podemos considerar aspectos como la raza, el idioma y la región, y en diferentes países tienen diferentes diversidad cultural, y es importante encontrar estos valores de control y el desarrollo económico y el impacto que tiene y su impacto empresarial para todo el valor del mandado de Vallejo en su enfoque también, para ver todo eso lo que quiere ver Vallejo. A lo largo de su vida ha hecho un enfoque muy grande en todas sus obras literarias para comprender un poco más la diversidad cultural, y como reflejo las lecturas de su poesía y su prosa proporcionan una predicción más profunda de sus ideas y conocimientos y compromiso para la representación de lo cultural y la literatura.
En conclusión, los estudios empresariales en los cuales se centran principalmente en los tres enfoques, incluidos los enfoques económicos, la diversidad cultural y en el desempeño empresarial y la necesidad de distinguir de diferentes aspectos y toda la diversidad que podemos encontrar como origen étnico en el idioma, al analizar el impacto de todo esto, de los negocios también de la región. Tenemos que tener en cuenta que valida en cada país a un grado más grande de desarrollo y también para el libre control para los estudios. Es por lo que es importante considerar el idioma, la traza, y tenemos que considerar bastante también el momento en el que estudiamos cultura. Estos estudios se realizan más que todo en todo lo que tiene que ver el estudio sobre esta información que queremos recatar, con ejemplos, con diversidad, a todo lo que implica ello. Naturaleza del producto, el documental. En el documental observamos que es un género cinematográfico que se caracteriza por representar aspectos de la realidad de una forma objetiva y no ficticia, a través de lo que es una combinación de imágenes, sonidos y a menudo una narración, a la cual ayuda a educar, a entretener y a informar a la audiencia sobre un tema específico. Además de ello, el documental es un enfoque a la cual nos ayuda a nosotros informarnos y es una investigación sobre lo que son y recopilar datos esenciales sobre lo que es un análisis completo sobre el tema específico que estaríamos tratando. Además de ello, el propósito principal del documental es guiar la información en dos fases. La primera de ellas es relacionar todo tipo de información existente que tenemos de las diversas fuentes, y la segunda es proporcionar una comprensión completa y sistemática del tema. El propósito de este documental es mostrar que existen diversas técnicas de investigación, tanto cuantitativas como cualitativas, lo que nos lleva a recopilar y organizar de distintas fuentes de información. Además, enfatiza que la empresa puede ofrecer una variedad de datos, lo que nos permite obtener una perspectiva más compleja de la situación. El material a presentar nos ayudará a analizar los datos que estos nos pueden ofrecer y seleccionar la información necesaria para nuestros objetivos en específico. En tanto, este documental será de gran utilidad para mejorar nuestra capacidad de análisis de datos a partir de información disponible. En conclusión, se explica que consiste en la revisión de documentos con un enfoque de investigación que permite recopilar y seleccionar datos a través de análisis de documentos. Se destaca la importancia de relacionar información previamente existente de diversas fuentes y proporcionar una mayor comprensión completa y sistemática del tema. Gracias. ¿Y cuál fue el tema asignado? Pues acá les mostraremos. Bueno, el cuento de los Caines de César Vallejo es una obra de ciencia ficción que explota la relación entre el hombre y el mono. Nos cuenta la historia de un interno llamado Luis Urquizo, que era habitante de Cainás, que veía las cosas al revés, se comportaba como un animal y tenía críticas por esto de su pueblo. El cuento también nos muestra el contraste de la civilización y el atraso que tenían, la relación de la razón y la demencia y la comparación del hombre con un animal. Semántica de la perspectiva de los Cainás. Este segundo relato seleccionado narra una historia desarrollada en la Sierra del Perú llamada Caina. Se trata de Luis Urquizo, que fue tipificado a sí mismo como loco. Era primo lejano del narrador inicial y era una persona que se caracterizaba por crearse mundos fantásticos y de locura. En un cuento que se encuentra muy cerca de la frontera de lo fantástico, pero también de lo terrorífico e incluso de lo terror gótico. Por otra parte, se advierte un impulso discursivo que eleva moralmente al narrador respecto a aquellos que ven las cosas de manera diferente.
Sobre el cuento, se trata de una obra que se desarrolla, como antes ya mencionado, en la Sierra del Perú, en un personaje llamado Luis Urquizo, que fue escrita en 1994. El escritor, que tenía como propuesta crear un mundo donde se halla el narrador alucinante, se decide por una modalidad de muy intensa y tiene partes o componentes que son muy fantasiosas. Y también nos hace resaltar que a veces cuando nos interesa algo o lo intentamos hacer con la gente que no nos agrada, nos tildan de locos y de rebeldes. La importancia de la locura como forma de repeler alguna acción ya antes vista, que forma un mecanismo de defensa ante lo que nos vulnera. Y también la perspectiva de cómo nosotros podemos ver el mundo que nos rodea, que cada persona es diferente, que cada persona deja y busca un nuevo mundo para sí mismo. Debemos aprender cada día más, ya que la vida se trata de eso, de aprender de nuestros errores y seguir. En conclusión, el autor utiliza recursos inversos para mostrar la irracionalidad y la barbarie que se ocultaba, y también la reflexión sobre la condición humana, el origen de la vida y el destino de las especies, cuestionando aspectos religiosos y Como bien científicos. saben, este es un documental que tiene como fin mostrarles una dramatización sobre el cuento Los Kainas. Bueno, primero que nada nos preguntaremos ¿qué es Los Kainas? Los Kainas es un libro escrito por César Vallejo. En este libro César nos quiere dar a mostrar la locura y demencia de este personaje, que lo llama Luis Urquizo. Luis Urquizo cuenta con una familia, la cual se llega como que a contagiar de la demencia y locura de este personaje. César trata de hacer un cambio radical a ello, pero esto lo conlleva a que lo condenen a prisión por un tema de que la familia se daba a pensar de que eran monos. Dado esto, era por la demencia y locura que ellos tenían. Entonces, en esta dramatización esperemos que puedan entender un poco más y comprender sobre realmente qué pasó en Los Kainas. Damos por inicio la dramatización. Esta historia da inicio en un pequeño bar donde se encontraba Luis Urquizo con su amigo. Él comenzó a contarle cosas muy extrañas que tal vez el amigo no podía comprender. Papaceto, te voy a decir una cosa. ¿Qué pasa? ¿Tú sabías que los monos tienen inteligencia? ¿Cómo así? Ellos piensan igual que nosotros, tienen los mismos principios que nosotros, pueden razonar como nosotros. ¿No has visto un mono escribir? Papacito, no es necesario que escriba. Tú eres una persona ilusa. ¿En serio? Eres iluso. Después de aquel suceso, Urquizo se fue del bar, deambulando por las praderas, caminando solo, sin saber a dónde ir. Y de pronto tuvo un pensamiento que no se lo pudo quitar de la cabeza. Y así siguió y siguió caminando hasta que se encontró con César. Uy, ¿qué te pasa? ¿Acaso estás loco? Perdón, no me di cuenta. Después de aquel encuentro entre Urquizo y César, se separaron. César anduvo pensativo. ¿Qué es lo que había sucedido en ese momento? Al llegar a casa, pasaron los días, unas cuantas semanas, y ahí su madre le comentó algo que le inquietaba. ¿Te enteraste de la noticia de la familia Urquizo? Sí, recién me informaron, pero te comento que hace un tiempo me encontré con él. Estaba perdido y delirando. Hijo, ¿dónde? Cuéntame. En una calle, cerca a un bar. ¿Te parece si vamos a su casa para saber cómo se encuentra esa familia? Sí, vamos. Está bien. Luego del acontecido, César y su madre se dirigieron hacia la casa de Urquizo. Al llegar,
No se imaginaban la escena tan escalofriante que viviría. Hijo mío, llegamos a la casa de Urquijo, toquemos. Intentemos una vez más y si no nos abren nos regresamos. Está bien. Nadie abre, pero se escucha sonidos de desesperación. Entremos. ¡Wow! ¿Qué es esto? Tengo mucho miedo. Es un mal momento de visita. Regresémonos. Abre la puerta, hijo. César tomó la decisión de alejarse de aquel lugar. Varios años más tarde, quiso volver, pero no se imaginaba lo mucho que el pueblo había cambiado, como las personas que algún día había conocido se comportaban de una forma muy extraña. Así que preocupado fue en busca de sus padres. Padre, ¿eres tú? Tú no eres mi padre. Padre, ¿eres tú? Tú no eres mi padre. César comenzó a perseguir a su padre hasta que en una pequeña zona lo detuvo. Oh, Padre mío, recuerda que soy tu hijo. Deja a esos gruñidos de la selva. Tú eres un hombre, un hombre. ¡Ja! ¡Estás loco! ¡Estás loco! César anduvo preocupado, desorientado. No comprendía qué es lo que le había sucedido a su querido pueblo. Muchas preguntas, pero ninguna podía ser contestada. Así que llegó Este pueblo está lleno de locos, pensando que son monos. ¡Vamos! ¡Ahí está! ¿Don César? Este es César, quien dice que estamos locos. Vamos a llevarlo. Par de locos. Este pueblo está lleno de locos, pensando que son monos. ¡Vamos! ¡Ahí está! ¿Don César? Este es César, quien dice que estamos locos. Vamos a llevarlo. Par de locos. Este pueblo está lleno de locos, pensando que son monos. ¡Vamos! ¡Ahí está! ¿Don César? Este es César, quien dice que estamos locos. Vamos a llevarlo. Par de locos. Conclusiones de la obra. El cuento se divide en dos partes. La primera de ellas es cómo el narrador cuenta cómo conoció a Luis Urquicio y cómo lo llevó al manicomio. Y la segunda es cómo Luis Urquicio cuenta sus hechos propios, reales, de cómo llegó a lo que es la demencia y locura. La conclusión de la obra se puede interpretar de muchas maneras o de muchas perspectivas de cada uno, pero una de ellas es cómo anteriormente se vivía lo que es la violencia y la marginalización en los pueblos más andinos. Es por ello que el autor denuncia lo que es la injusticia y la opresión ante los campesinos, ante los andinos, porque vivía una injusticia totalmente en los pueblos, ya que eran seres inferiores y eran explotados por las mismas autoridades del